Efficiency, cost, productivity. Business as usual has always been about turning a profit. If you stop to think about it, what more is there? The universe, nature, life, civilization as we know it is about the search for something greater than ourselves. Huawei Cloud is innovating technologies to make the world more inclusive. The cloud, AI, 5G are building a fully connected, intelligent world. They do more than drive digital transformation. It's a new paradigm for innovation. Imagine, if you can, what amazing secrets await when we unlock the secrets of the universe. What cosmic answers will we learn? AI can help preserve in the rainforest by identifying the sounds of gunshots or the sounds of illegal logging, protecting the most precious sounds, birds and trees, for generations to come. In cities around the world, we can collect traffic data and analyze it to improve transportation and bring order to a chaotic world. Even reporting the weather can be improved with AI. With more accurate forecasts and timely alerts, we'll travel safer and get home to our loved ones. Also, so many delicious flavors, chili, herbs, and spices automatically selected to improve flavor, quality, and nutrition. Delightful flavor explosions to dazzle our taste buds. A cloud for everyone. Is stirring up great changes. Cloud and AI are reshaping our world, facing the new unknowns and challenges. Huawei Cloud believes in innovation and dares to be the first to explore more possibilities and create new momentum for Latin America. Innovation makes cloud the foundation of an intelligent world. Organizations can now enjoy premium infrastructure, technology, and experience on the cloud. Refine the operations for user growth and new services. Quality shows, quality experience. Smart digital banks with innovative services. More affordable and accessible education. New technologies for full life cycle data governance and data security. Package tracking in real time and delivery on time. Historical relics protection with high tech. We are opening a new chapter with more like-minded fellows. Riding the wave of cloud. We build a better, intelligent world together. Leading innovations with everything as a service. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Huawei Cloud Compass 2023. Soy Sara, la primera empleada digital de Huawei Cloud. Es un honor mío poder presidir este maravilloso evento. Tenemos un proverbio chino. Es un
una gran felicidad de tener amigos provenientes de lejos. Espero que esta fiesta de la tecnología sea un evento inspirador y agradable para ustedes. También pueden escanear el código QR con su WeChat y dejar su comentario. Nuestro primer orador es un viejo amigo de Compass. Ella apareció en Compass del año pasado con un paraguas en la lluvia en el lago de nuestro campus de Dongguan. Señoras y señores, damos una cálida bienvenida a la señora Shi, presidenta de Marketing Global y Servicios de Ventas de Huawei Cloud Computing. Bienvenida. Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a la cumbre de Compass. Bienvenidos a China. Bienvenidos a la segunda edición de Compass organizada en Shenzhen. Shenzhen es una de las mejores ciudades de China y espero que esta vez ustedes puedan tener encuentros cercanos con Huawei, un socio estrecho de nube. Ayer ustedes visitaron nuestros pabellones de exhibición que fue inaugurados a principios de este año. Anteriormente compartimos las tecnologías punteras nuestras con los clientes. Como la nube no es tan tangible, así que lanzamos una sala de exhibición en que tiene demostraciones y casos reales para que ustedes puedan experimentar de cerca las tecnologías punteras de Huawei. En los últimos 20 años se ha producido muchos cambios, sobre todo en China y el mercado Asia-Pacífico. Ustedes, todos los escenarios y aplicaciones que ustedes pueden imaginarse se pueden encontrar en China. El comercio online, la educación online, etcétera, todo se realiza en línea. Basándose en desarrollo del Internet móvil, ustedes también pueden ver que uno de los principales contribuidores es la plataforma en nube. Así que Huawei Cloud también se beneficia de estas tendencias. En los últimos años ingresamos con cierta tardanza en este mercado, pero tenemos unos ritmos muy rápidos. Hemos logrado muchas experiencias y hemos ayudado a muchos clientes chinos para realizar sus posiciones líderes en el mercado. Ahora tenemos la estrategia más nueva de Huawei en la sala de exhibición, que todo es servicio. Esto significa que ustedes pueden tener las tecnologías más avanzadas en Huawei Cloud y tener experiencias óptimas en Huawei Cloud. Asimismo, muchos casos reales de diferentes sectores. Huawei Cloud tiene cooperaciones con clientes de diferentes sectores, ayudándolos para tener nuevas competitividades. Esperamos que los clientes puedan desarrollar rápidamente sus negocios. Esperamos traerles ingresos y beneficios. Esperamos que todos se beneficien de nosotros, de las plataformas y recursos nuestros. Esperamos ayudar a los clientes provenientes de diferentes países a enfrentarse a diferentes escenarios. En los últimos 5 años, Huawei Cloud en diferentes mercados han mantenido un crecimiento rápido. En el mercado de extranjero, casi todos los años, las nubes públicas nuestras se duplican en su ingreso. Muchas gracias a su confianza y apoyo. Sobre todo, clientes provenientes de diferentes partes de América Latina.
El año pasado realizamos un incremento de ingresos de 50% en América Latina. Huawei Cloud. En América Latina también establecieron oficinas locales y tenemos también muchos socios y empleados locales. Ya tenemos arraigados 20 años en América Latina. Estoy convencida de que en su visita a China, a esta cumbre, ustedes pueden conocer las tecnologías más nuevas y conceptos más renovados. Y también esperamos que ustedes puedan abrir un nuevo viaje con Huawei Cloud. Todas las tecnologías punteras y casos y soluciones e innovaciones y diseños puedan traer nuevos valores a ustedes, ayudándoles a construir un futuro mejor. Hoy, para nosotros, para todos, es un nuevo comienzo. No importa dónde estemos en las tecnologías, incluyendo nubes nativas, inteligencia artificial, macrodatos, etc. Todas esas son tecnologías y hoy esperamos abrir un nuevo viaje basándonos en las tecnologías y los valores traídos por comercios. Bienvenidos a todos a China a conocer Huawei Cloud. Tal vez algunos de ustedes vienen por primera vez a China y espero que su viaje ha sido agradable y que tengan buenas impresiones. Espero que el equipo profesional de Huawei Cloud les pueda dejar unas profundas impresiones. Vamos a construir un futuro mejor y avanzar juntos. Gracias. Muchas gracias a la señora Shi. Huawei Cloud se ha comprometido a operar globalmente y localmente en América Latina. América Latina y el Caribe es uno de los mercados emergentes más importantes de la nube. Huawei Cloud ha estado invirtiendo mucho en este mercado y ha experimentado un crecimiento rápido. A continuación, damos la bienvenida al señor Zhou, presidente de Huawei Latinoamericana, para darnos su discurso. En LAC para LAC, contribuye a la digitalización. Bienvenido. Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a Shenzhen. También bienvenidos a los invitados que vienen por primera vez a esta reunión. Yo me reuní con algunos clientes de LAC en Shenzhen y me di cuenta de que la nube es un servicio en línea. Y estoy de acuerdo con lo que dijo la señora Shi, que es un servicio 100% en línea. Pero también estoy convencido de que si podemos encontrarnos de forma presencial después de 3 años de pandemia, ha sido un momento emocional. Bienvenidos de nuevo a ustedes. Ahora me gustaría compartir con ustedes los nuevos avances de Huawei en América Latina. Cuando decidimos organizar la cumbre Compass, Huawei esperaba, ¿qué esperaba compartir Huawei con ustedes? Para los que están familiarizados con Huawei, tenemos un lema que es en LAC y para LAC, que es un principio que sostenemos durante largo plazo. Y este año es la 25º año en que Huawei se opera en América Latina. Tenemos socios amplios en América Latina. Actualmente tenemos más de 3.500 empleados, entre ellos 80% son locales. Juntos hemos mantenido en total y de forma indirecta cerca de 100.000 en puestos de trabajo. También tenemos
Servicios para proteger, llevar a cabo las protecciones locales, sobre todo la protección de zorros amazónicos. También siendo una empresa innovadora y una empresa impulsada por la innovación, Huawei Cloud lanzó el programa Spark para apoyar a las startups en América Latina y el Caribe, habilitar el talento TIC con servicios en la nube y extender las últimas tecnologías a los jóvenes. Ahora en América Latina, Huawei Cloud cuenta con 3 regiones principales y la mayoría de las zonas disponibles. En la segunda mitad de este año lanzaremos nuevas zonas disponibles en Brasil, México y Chile, llegando a 11 en total. Huawei Cloud proporciona la mejor experiencia con el máximo rendimiento de red en América Latina. Gracias a la plena confianza de 5.000 clientes y el pleno apoyo de 1.400 socios locales, hemos conseguido un gran crecimiento de ingresos en 2022. Confiamos en que junto con nuestros clientes y socios promoveremos la transformación digital y la innovación en la próxima década. Este año el lema ha sido liderar la innovación con todo como servicio. Liderar innovaciones es exactamente lo que entendemos por Compass en la actualidad. Hace 40 años, Shenzhen era un pequeño pueblo pesquero y ahora se ha convertido en una de las ciudades más dinámicas de China. Es una ciudad de innovación y la innovación de Huawei también empezó desde aquí. Al mismo tiempo, en América Latina y el Caribe, el PIB medio per cápita supera los $10.000 estadounidenses. Esta es una base sólida para la economía digital local y podemos ver un gran potencial allí porque estamos viviendo en una de las regiones económicamente más dinámicas del mundo. Actualmente también podemos ver una tendencia de que América Latina se está transformando hacia la economía digital. El gobierno, las instituciones y las empresas están incorporando las tecnologías digitales en sus servicios y negocios. Y todo esto se apoya en la infraestructura de la nube como base. Como proveedor líder de servicios de computación en la nube en el mundo, Huawei Cloud se compromete a brindar a los clientes de América Latina servicios en la nube innovadores, fáciles de usar, seguros y confiables. Eso significa que tenemos soporte local y socios de ecosistema para responder rápidamente a sus necesidades y apoyar su crecimiento e innovación. Creemos que nuestro lema de liderando innovaciones con todo como servicio es servir a los clientes y crear valor para los clientes. En esta cumbre les mostraremos los últimos logros de Huawei Cloud en términos de innovación tecnológica y práctica industrial. Y al mismo tiempo les invitamos a mantener intercambios profundas con nosotros y a compartir sus demandas y necesidades. Esperamos poder construir una relación de cooperación más fuerte con ustedes. De cara al futuro, seguiremos con nuestra misión de en LAC y para LAC y nos uniremos a nuestros clientes y socios para contribuir a la digitalización y la innovación en América Latina y el Caribe. Por último, espero que todos ustedes puedan quedarse más tiempo en China, no solo para visitar Shenzhen, sino también otras ciudades chinas. Es la estación más hermosa de China. Bienvenidos de nuevo a ustedes por su asistencia a esta cumbre. Espero que todos puedan tener un buen viaje. Gracias a todos. Gracias al señor Zhou. Gracias por su discurso apasionado. De cara al futuro, ampliaremos nuestro apoyo a la transformación digital y las actualizaciones de sistemas inteligentes para nuestros clientes en América Latina. Así que a continuación invitamos al señor Chen Liang,
presidente de Marketing Global y Servicios de Ventas de Huawei Cloud Computing, para compartir su discurso. Su discurso se titula Convertirse en la base de la nube y el impulsor de la industria teniendo todo como servicio. Adelante, por favor. Señoras y señores, buenos días. Es un gran gusto poder saludarles en la hermosa ciudad de Shenzhen. Antes de comenzar, permítanme expresarles a todos los presentes un mensaje de cálida bienvenida. Particularmente esta bienvenida se dirige a los invitados que han superado una larga distancia para acompañarnos en este evento, los amigos de América Latina y el Caribe. Pues el tema de mi ponencia es todo como un servicio para ser la base de la nube y también habilitador del desarrollo de la industria. Antes que nada, me gustaría agradecer a todos los clientes y socios por su confianza y su apoyo. La nube de Huawei ha registrado un crecimiento exponencial a nivel mundial y este crecimiento pues se basa también en el valor que nos aporta nuestros clientes y socios. Estamos dispuestos a mejorar la experiencia y la eficiencia operativa de nuestros clientes y socios, ayudarles en la innovación tecnológica, aportarles mayor valor y estos valores se pueden clasificar en tres grupos. Primero tenemos una inversión muy fuerte en la investigación y el desarrollo, por lo que podemos ofrecerles a nuestros clientes las mejores tecnologías. Tenemos 21.000 ingenieros trabajando en los proyectos de investigación y desarrollo de la nube. Tenemos más de 4 millones de desarrolladores, un gran número de socios. Mantenemos una estrecha colaboración con nuestros socios y clientes con el fin de desarrollar aplicaciones y soluciones dirigidas a diferentes escenarios. Tenemos más de 300 clientes del sector financieros, más de 800 clientes de gobierno electrónico, más de 120 operadores y más del 55% de las empresas de videojuegos y medios de China. En 15 sectores, en 15 industrias, somos la nube más utilizada en China. En algunas regiones hemos registrado un crecimiento del 100%. En América Latina y el Caribe en particular, la nube de Huawei es la que más crece. Nos hallamos en una etapa de desarrollo explosivo de las tecnologías, de los macrodatos, de la inteligencia artificial, de los contenidos digitales. Estos elementos tienen una amplia presencia en diferentes industrias y sectores. Además, esta innovación tecnológica viene cobrando su ritmo y tenemos que adaptar nuestro ritmo de desarrollo e investigación a estos cambios tan acelerados. El año pasado viajé a muchos lugares, en China y en el Oriente Medio, en Latinoamérica, en Asia Pacífico, para hablar con nuestros clientes y socios. ¿Por qué es importante optar por la nube? Hay 4 razones principales. Primero, nuestros clientes están ampliando su portafolio. En segundo lugar, quieren optimizar sus costos operativos. En tercer lugar, quieren mayor flexibilidad con la operación y servicios. Y en cuarto lugar, quieren innovar más con sus servicios y actividades. Y eso va totalmente en línea con nuestra estrategia dirigida a nuestros clientes y socios. La idea nuestra es crear una plataforma de nube accesible en todo el globo. Brindarles a nuestros clientes y socios nuevas tecnologías
para permitirles una mayor flexibilidad y una mayor facilidad en la innovación científica y tecnológica. También estamos listos a compartir las experiencias acumuladas en el sector con todos nuestros compañeros. Les voy a hablar de las ventajas exclusivas de la nube de Huawei. Una nube abierta, innovadora y omnipresente. Les voy a explicar uno por uno estos méritos de la nube de Huawei. La omnipresencia. Tenemos una red Covers, con el nombre de Covers, que está disponible pues, a nivel mundial. Se trata de una nube, una red unificada a nivel global. Tenemos presencia en 29 regiones. Contamos con 78 zonas disponibles a nivel mundial. Podemos ofrecerles a nuestros clientes una experiencia sin fisura. También mantenemos una estrecha comunicación y colaboración con los operadores. Más de 2.000 operadores de telefonía están conectados con la nube de Huawei. En México, Brasil y Chile tenemos nodos de la nube de Huawei y dentro de las fronteras pues podemos acceder a los servicios de la nube pues en menos de 50 milisegundos. Esta es la cifra de China. Y también podemos alcanzar este nivel en América Latina gracias a estos nodos regionales de la nube de Huawei. La arquitectura de zonas disponibles de la nube de Huawei nos proporcionan servicios fiables, seguros. También nos comprometemos a ampliar la inversión en América Latina y Caribe para lanzar la tercera zona disponible en México y Brasil. Y también en Chile. Estas tres pues, zonas disponibles nuevas estarán disponibles a partir de la segunda mitad del año. La innovación también es un aspecto a que asignamos tremenda importancia. Nos enfocamos en aportar valor a nuestros clientes para ayudarles a crecer mejor. Nos centramos en 4 áreas principales. Cloud Native, inteligencia de datos, que tiene que ver con los macrodatos, y también inteligencia artificial para las industrias y también contenido digital. Les voy a explicar uno por uno estas áreas. En la actualidad, las empresas van profundizando en la digitalización, pues sus aplicaciones se vuelven más complejas, por lo que el enfoque nativo en la nube debe ser la opción ideal para nuestros clientes y socios, para permitir mayor flexibilidad de los negocios y servicios. Pues Huawei es un líder en la tecnología nativa en la nube. En 2015 ya pasamos a ser miembro fundacional de CNCF. Contribuimos con proyectos de código abierto y también proporcionamos soluciones nativas en la nube, una amplia serie de servicios y productos. Podemos ofrecer una gestión entre diferentes contenedores de la nube, permitiendo una experiencia homogénea de uso. CCI Turbo eleva a un nuevo nivel la elasticidad a través de microchips de Turbo. Podemos ampliar rápidamente la capacidad de la red y también la computación. Por otra parte, también vamos a lanzar 2 nuevos productos. El CCI nuevo es el servicio de nube sin contenedor. Los clientes ya no necesitan configurar los nodos de gestión de los contenedores con esta nueva solución.
y pueden acceder directamente a los servicios que quieran. CCE Autopilot es un servicio que permite la elasticidad y también movilidad y también configuración a medida. Aquí tenemos un caso real, que es Qunar, es la mayor plataforma de turismo en línea en idioma chino, sobre la base de la arquitectura nativa de nube de Huawei. Pues se pueden crear un total de 4.000 contenedores en 30 segundos, lo que ayuda a nuestro cliente a hacer frente a los picos del tráfico de datos. Ahora pasamos a hablar de los datos. Con respecto a OLTP, proporcionamos Gauss DB de la nube de Huawei. Y esta es una base de datos que abarca Gauss DB para mi SQL, Gauss DB para MarinaDB. Y también para el sector financiero hemos desarrollado GhostDB para OpenGhost. Se trata de un banco de datos distribuido con mejor rendimiento, mayores prestaciones, un nivel más elevado de confiabilidad y también seguridad. Se ha mejorado en 45% su rendimiento. Y también el ROP de sobre clústeres entre centros se acerca a cero. El Banco de Ahorro Postal de China ha desplegado GhostDB en el sistema bancario. Se puso en línea pues en abril de 2022 y a través de la aplicación de GhostDB, este banco de ahorro postal de China ha mejorado en un 30% la eficiencia de las operaciones y transacciones. Con respecto a OLAP, también tenemos una solución integral que abarca la integración, el almacenamiento y la gestión de los datos. Roma Connect puede conectar los datos tan viejos como nuevos. Y TIX puede permitir el intercambio de datos de una forma fiable entre las cadenas de bloques. También tenemos unos andamiajes integrados de estanque y lago para el almacenamiento de datos. Tenemos DWS como el almacén, la bodega de datos en tiempo real para los procesamientos MRS. También tenemos una nueva función, Lake Formation, o formación del lago, que puede crear una copia de los metadatos. La inteligencia artificial se ha granjeado mucha atención durante los últimos meses. Por ejemplo, ChatGPT, este tipo de aplicaciones han captado la atención de todo el mundo. Mucha gente habla de cómo puede aportar valor a distintas industrias la nueva inteligencia artificial. Huawei también viene trabajando sobre las tecnologías centrales de la inteligencia artificial. Creemos que el modo Ads de la nube de Huawei se basa en la computación de los conocimientos, el modelo de Pangu y también Optiverse como las tres tecnologías troncales de la inteligencia artificial de la nube de Huawei. Además, se tratan de tecnologías muy prácticas para las industrias. Se trata de inteligencia artificial de uso industrial. Les voy a hablar principalmente de dos casos. Uno es el pronóstico meteorológico. Evidentemente, tiene un papel muy importante en nuestro día a día. El pronóstico meteorológico. Convencionalmente, los modelos de inteligencia artificial meteorológicos se basan en las redes neuronales 2D, pero en nuestro caso, con nuestra tecnología, ya es de 3D, la red neuronal de predicción meteorológica basada en inteligencia artificial, lo que mejora en gran medida la precisión. Por eso el equipo de inteligencia artificial de Huawei ha desarrollado un modelo tridimensional de la Tierra
para elevar el nivel de precisión. Con eso podemos predecir con alta precisión los cambios meteorológicos en un plazo de 7 días. Se ha mejorado en 1000 veces la velocidad y también un aumento del 20% del nivel de precisión. Por otra parte, también me gustaría presentarles el modelo de producción multimedia, MetaStudio. El MetaStudio tiene 3 niveles: un motor de medios, una plataforma de medios y también una plataforma para la preparación y elaboración de contenidos. La transmisión en directo apoyada en MetaStudio tiene una latencia de unos 3 a 5 segundos, lo que permite una transmisión en directo para el comercio electrónico transfronterizo. Además, se trata de un servicio que permite la creación en tiempo real de un avatar digital. Como acabamos de ver, la moderadora virtual de este evento se crea justamente con MetaStudio. En colaboración con China Mobile Hong Kong, hemos creado una moderadora virtual con el nombre de Joy E. Y también tenemos un estudio virtual como servicio habilitado por la inteligencia artificial. A través de una serie de cámaras que captan los movimientos del cuerpo, podemos crear una interacción en tiempo real con los seguidores. Mejora en gran medida la experiencia de transmisión en directo del comercio electrónico y también los videojuegos. Hemos hablado de las tecnologías nativas en la nube, pero nuestros clientes siempre demandan servicios y aplicaciones, así como soluciones a medida. Por eso hemos desarrollado también todo un paquete de soluciones dirigidas a diferentes escenarios industriales. Estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias con nuestros clientes y socios para optimizar la eficiencia de la operación basada en la nube. Tenemos la mejor nube híbrida del mercado, que es HCS. Los clientes pueden optar de forma muy flexible, desplegar sus servicios en la nube pública, híbrida o privada, dependiendo de sus propias demandas. Estamos apuntando a mejorar la experiencia de nuestros clientes, mejorar la eficiencia operativa, sacar provecho de los macrodatos y la inteligencia artificial para mejorar sus servicios. Ahora vamos a presentarles algunos casos de éxito. Unlock possibilities with Huawei Cloud. Go explore. Infuse intelligence into massive data to spot gene defects. Unleash digital to build smarter banks and innovative services. Go innovate. Strike a harmonious chord between efficiency and safety in the movement of cargo. Reimagine gaming experience for players to build their own mini worlds. Go believe. Boost the city traffic brain for smoother lanes. Monitor waterlogging and sewage for a cleaner, greener city. Track packages in real time and deliver them on time. Go discover. Render futuristic views on the cloud at speeds previously unimagined. Transform education into a diverse and inclusive sanctuary of knowledge. Save those in need in time. Go protect. Employ technology to protect endangered fishes. Monitor the rainforest and its inhabitants for Mother Nature to flourish. Restore ecosystems and give the desert back its streams with intelligent robots. Go. Unlock
possibilities. Hoy me honra especialmente poder lanzar las soluciones de Internet dirigidas a medios de comunicación, sector financiero, comercio electrónico y también educación en línea. Les voy a presentar detalladamente cada una de estas soluciones en línea. En primer lugar, para el sector de los medios y también el entretenimiento, podemos reducir en gran medida la latencia de la conexión de 3 a 5 segundos a unos 800 milisegundos, lo que facilita en gran medida la creación de contenidos digitales y también la transformación en directo. Y también podemos ofrecer la función de búsqueda de alta precisión. También estamos lanzando estas soluciones para mejorar la agilidad de la operación de nuestros clientes y socios. Se trata de una solución dirigida al sector financiero, lo que puede mejorar el control de riesgos y también la banca digital y además como la interacción digital en el sector bancario y financiero. Otra prioridad es el sector de educación. La educación en línea también se puede beneficiar enormemente de las tecnologías nativas en la nube de Huawei. En todas estas industrias cuenta mucho la ciberseguridad y también el cumplimiento normativo, por lo que estamos comprometidos a ofrecerles una plataforma fiable de nube, y tenemos integradas muchas unidades de seguridad. 7 niveles de seguridad con el nombre de SecMaster. Para prevenir los ataques en la operación física de las redes y también ciberataques en la red. Durante el año pasado recibimos un total de 427.000 millones de ataques, ciberataques en línea, pero no se produjo ni un incidente de seguridad en las redes de Huawei. Y también recibimos un total de 120 certificados de cumplimiento normativo de diferentes países y también organizaciones en materia de cumplimiento normativo de la nube de Huawei. Con base a las redes de capacidad y habilidades, junto con nuestros clientes y socios, construimos entre todos la nube de Huawei y desarrollamos conjuntamente las habilidades y las capacidades con base a la nube. Nuestra atención a nuestros clientes y socios abarca consultoría, apoyo técnico, entrega local y también capacitación. También estamos distribuyendo los cupones para el uso gratuito de nuestras instalaciones y también acceso gratuito a los programas de capacitación. También podemos trabajar de la mano de nuestros socios y clientes para sacar nuevas soluciones de telemedicina, de educación en línea, de gobierno electrónico, atendiendo las necesidades particulares de nuestros clientes y socios. También estamos dispuestos a brindar nuestro apoyo en la migración de los datos a la nube. En las próximas etapas vamos a seguir trabajando con nuestros socios y clientes para hacer frente de forma conjunta a los desafíos en la transformación digital y también la migración a la nube.
Bueno, con este enfoque centrado en los clientes y socios podemos proporcionar productos y servicios de mayor valor y generar un beneficio mutuo y ganancia compartida junto con nuestros socios y clientes. Finalmente, también nos interesa mucho trasladar las buenas prácticas de la transformación digital de China a América Latina y el Caribe, compartiendo todo tipo de aplicaciones, tecnologías y experiencias, acompañando a los clientes y socios latinoamericanos en el aprovechamiento de los servicios de la nube. Además, estamos aquí para acompañar también a las empresas y empresarios latinoamericanos y caribeños a desarrollar negocios en China. La idea es pasar a ser un puente que conecta el mercado chino hacia Pacífico y el latinoamericano en general. La digitalización encierra muchas oportunidades y también un gran potencial. La nube de Huawei quiere ser la base y también el habilitador del desarrollo de la nube en América Latina y el Caribe. Espero que todos ustedes se puedan llevar estos conceptos básicos de la nube de Huawei, omnipresencia, innovación, fiabilidad y también abertura e inclusividad. También quiero informarles de que voy a viajar a Latinoamérica pues entre septiembre y octubre. Espero poder saludarles ahí pues en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Chen. El próximo orador proviene de la mayor plataforma de transmisión en directo, Huya. Señor Zheng Ta, vicepresidente de Servicios Globales de Huya. Él nos hablará de nuevas operaciones, nuevas experiencias de nube. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias a Huawei por invitar a Huya para compartir con ustedes sobre nuestra empresa. Yo también vengo aquí por primera vez y siento que todos vienen aquí muy formales, pero ustedes se ven que el vestido nuestro es lo típico del sector de Internet en China. Bueno, vamos al discurso de hoy. Me gustaría hacer una breve presentación de Huya. Es una empresa dedicada en la emisión en vivo de los juegos. Y el valor clave de Huya es ofrecer a los clientes de los mejores streamers y la emisión de las competiciones de alto nivel. Empezamos los negocios en 2015. Empezamos el negocio viendo que es un buen modelo de empezar los negocios, teniendo los streamers como artistas contratados. Así que en 2015, junto con el jefe de Huya, fundamos esta empresa. Y el año 2020 fundamos otra plataforma de emisión global que es Nimo TV. De hecho, tenemos mercados enormes en Brasil, México. Y a continuación vamos a presentar sobre Nimo TV. Nimo TV empezó su planificación en 2018. En aquel entonces tenemos emisiones en directo de juegos en América Latina con algunos streamers importantes. Hasta este momento todavía son streamers importantes de juegos. Recuerdo que el salario que les di en aquel entonces era $100,000 por mes. Era bastante elevado.
Y hasta a la actualidad, cuando yo converso con los streamers de Brasil, todavía nos agradece, ya que ha podido comprar sus casas. Bueno, Nimo al principio se enfoca en el mercado de Asia Sudeste, Turquía, Medio Oriente y también el norte de África. Anteriormente tuvimos buenas coberturas en Indonesia. Allí en Indonesia casi todos los usuarios de eSports son usuarios de Nimo. Aquí en esta diapositiva se ve una gala global organizada en Vietnam, como en el sector de emisión en vivo, incluso emisión en vivo en China, como TikTok, como Bilibili. Están acostumbrados a organizar este tipo de galas que son muy útiles para crear un círculo. Y esto finalmente es similar al premio de Oscar, es un reconocimiento de las posiciones de los streamers. Así que organizamos una gala mundial en Vietnam y han asistido muchos socios y streamers importantes en Vietnam. Después, aquí tenemos las fotos de la celebración después de la gala. Los negocios en Vietnam también han tenido un rápido desarrollo. La economía de Vietnam, incluyendo la construcción de las infraestructuras en la capital Ho Chi Minh City, también han tenido un desarrollo rápido. También tenemos contratados streamers de Medio Oriente, streamers de Indonesia, etc. Organizamos esta fiesta en una discoteca de más envergadura en la capital de Ho Chi Minh City. Bueno, cuando Huawei me invitó a esta cumbre, decidí compartirles algunas historias, ya que estamos acostumbrados a contar algunos conceptos más simplificados. En las operaciones de Internet incluyen tres componentes: mantenimiento, producto y producción. Así que las necesidades reales de los usuarios son la base de nuestro valor. Y después de la producción de producto, ¿cómo se puede lograr que el producto tenga una mayor longevidad? Esto ya es asunto del mantenimiento. Así que nos enfocamos en atraer nuevos usuarios, activar usuarios existentes y mantener los usuarios y también los servicios de pago. Así que el mantenimiento es un trabajo pesado que tiene varias tareas diferentes. Después de tantos años de mantenimiento en Huya, hay 4 importantes aspectos. El primero es streamer. En China, para este sector de emisión en vivo, pongo un ejemplo. Cuando una persona construye una gasolinera que es muy fructífero y el día siguiente te das cuenta de que surgen 10 gasolineras más. Así que en el momento que fundamos aquella plataforma, había en total más de 1000 plataformas de emisión. Por lo tanto, aquí les puedo compartir una anécdota. Cuando fui a contratar a un streamer, le prometí un salario de más de $15 millones por mes. Y todavía el streamer no firmó el contrato. Hasta el momento no entiendo por qué. Bueno, también nos enfocamos en los contenidos. Bueno, en palabras sencillas, la plataforma de emisión es una plataforma de producción de contenidos, incluyendo algunos contenidos profesionales como PUGC y Kuaishou.
Y también trabajamos con los canales, por ejemplo, los estudios de juegos como Tencent, etc. Y también hacemos marketing. Hemos realizado muchas actividades de marketing en América Latina. De hecho, el eSports ha tenido un gran desarrollo en América Latina, como el League of Legends, etc. Y la empresa china Tencent también quiere exportar sus juegos móviles de MOBA a América Latina, que es una tierra prometedora para este juego. Bueno, aquí se presenta el modelo comercial de nuestra empresa. A veces, como se menciona por Huawei, con un mapa de ruta se sigue todo el camino. Y siempre seguimos este mapa de ruta. Así que empezamos los negocios con la producción de contenido por los streamers y luego los usuarios pagan por esos contenidos, incluyendo también contribución para el tráfico de datos. Y la plataforma se encarga de edición, repartición y emisión de los contenidos. Y eso es lo que hacemos durante estos tiempos. Y en cualquier componente de este siglo se puede surgir importantes empresas. Por ejemplo, la emisión de contenidos. ¿Cómo puede recomendar los contenidos que encajan mejor con los gustos de los usuarios? Esto es la clave que ha convertido a TikTok en una empresa exitosa. De hecho, Huya se ha esforzado en mejorar todas las cadenas, lo cual nos ha hecho una empresa también exitosa. En cuanto a los streamers, hay streamers más importantes, streamers medianos, que están distribuidos de forma regular. Finalmente, todo el trabajo tiene la base de matemáticas. En cuanto a los contenidos, tenemos buenos contenidos. Igual que el sector cinematográfico, tenemos películas de excelente calidad, películas de mediana calidad y películas propias, etc. Y el modelo de la derecha es un modelo simplificado de nuestros negocios. A veces hay empresas de inversión nos preguntan cómo van las acciones de Huya en el futuro. Y yo les contesté que puedes ver sus informes financieros si tiene algún... Por ejemplo, puedes prestar atención a la motivación de los streamers. Si una plataforma está perdiendo continuamente los ingresos, seguramente tendrá un futuro no tan brillante. Bueno, volviendo a las ayudas de Huawei Cloud para nosotros. De hecho, este tipo de producto de emisión en vivo para la experiencia de usuario consiste principalmente en dos partes. La primera es poder abrir lo más rápido posible la emisión con alta definición. Y para eso hemos desarrollado y llevado a cabo muchos trabajos de investigación. De hecho, Huya es la primera empresa en China que ha realizado la apertura instante de alta definición de la emisión. Y también la latencia debe ser menor de 800 milisegundos. Y todavía me acuerdo una anécdota en una competición importante de League of Legends en una final. Así que los usuarios seguramente querían ver lo antes posible los resultados. Así que la velocidad de Huya era tres veces más rápida que nuestros competidores. Así que atrajo a más usuarios a nuestras plataformas en comparación con los competidores.
Y tal vez esta es un importante valor que nos ofrece Huawei Cloud. Muchas gracias. Termino mi presentación hoy. Gracias. Muchas gracias al señor Zheng. El siguiente ponente es un orador del tercer banco de Internet más grande de China, señor Li Xiusheng, que es vicedirector del banco SW. Adelante, por favor. Distinguidos invitados, buenos días. Soy de Chengdu, una ciudad occidental de China. Es un gran honor poder ser invitado a hablar en este foro. El banco Xinhuan es un banco en línea de un tamaño relativamente reducido y les voy a informar cómo realizamos la transformación digital de nuestro banco. China es un país inmenso, con más de 1000 instituciones bancarias. Por supuesto, hay bancos muy grandes de propiedad estatal, ICBC, Banco de China, Banco de Construcción, y también bancos que son sociedades anónimas, como el Banco CITIC, el Banco Ping An, y también bancos municipales, cajas rurales, entre muchas otras categorías. Pues cuando nos referimos a los servicios financieros o servicios bancarios inclusivos, todavía nos queda un largo camino que recorrer. Pues en este momento, desde 2014 a 2017 se crearon 19 bancos de capital totalmente privado, pero son bancos muy pequeños con muchas veces que solamente tienen una oficina y ni siquiera algunos bancos no tienen operaciones en efectivo. Por ejemplo, el banco de Xinhuan tampoco cuenta con operaciones en efectivo. Se creó este banco en 2017 en la ciudad occidental china de Chengdu con un capital inicial de 3.000 millones de yuanes y trabajamos en ese momento con algunas empresas informáticas y tecnológicas, entre ellas también Xiaomi, el fabricante de teléfonos inteligentes de China. En unos 6 años venimos trabajando para otorgar un total de 230 millones de yuanes de microcréditos. Y estos créditos se concedieron sin presencia física de oficinas y todos se realizaron en línea. Y son completamente servicios financieros inclusivos. Y prestamos servicios inclusivos a 37 millones de usuarios. Y el monto total de los créditos concedidos ascendió a 830.000 millones de yuanes. ¿Cómo se hizo realidad esta visión de servicios financieros inclusivos? Bueno, primero les voy a presentar cuáles son las circunstancias en que se fundó el banco. En 2017 teníamos un ambiente o un marco regulatorio en el sector financiero más abierto, más flexible. Y también teníamos una buena base de plataformas digitales.
Y en ese momento ya teníamos varias empresas que eran gigantes mundiales de tecnologías digitales, como Alibaba, como Tencent, como Didi. Así que nos hallamos en un ecosistema muy desarrollado de tecnologías digitales. En términos del sector financiero, mucha infraestructura ya la teníamos disponible. Contábamos ya con los sistemas más avanzados de pago móvil, interconectando a todos los bancos de China. Las transacciones se podían efectuar en un instante entre los bancos. Y en el lado de los usuarios, además de la banca móvil, la aplicación del banco en los teléfonos, los usuarios también contaban con instrumentos de pago móvil creados por las grandes tecnologías tecnológicas. Y el Banco Central de China, el Banco Popular de China, en ese momento ya contaba también con un sistema de evaluación crediticia de los ciudadanos. Así que disponíamos de condiciones muy buenas para fundar este banco. El Internet móvil también tenía un desarrollo vertiginoso en nuestro país. Y el número de usuarios de Internet móvil ya sobrepasó a la población total de China. Y también teníamos muchos proveedores de servicios de la nube, lo que también impulsó en gran medida el crecimiento económico. Y era un momento en que crecía mucho la economía y también se desarrollaban un gran número de nuevas tecnologías. En 2016, cuando fundamos el banco, en comparación con los bancos de gran envergadura, la desventaja que teníamos es no contar con una red de oficinas físicas. Por eso operamos en línea. Pero era necesario generar un tráfico de datos para permitir nuestra supervivencia. ¿Qué es lo que hicimos en ese momento? Pues en China no faltaban grandes bancos que atendían muy bien a los clientes importantes como Huawei, clientes corporativos, clientes con mucho poder adquisitivo. Sin embargo, había un nicho de mercado que todavía no se habían atendido todas las demandas, que son los servicios bancarios inclusivos. Por eso empezamos a trabajar en ese nicho de mercado, sacando pleno provecho de las nuevas tecnologías digitales para atender mejor a los usuarios de menor capacidad. Así que colaboramos con diferentes canales para ganarnos nuevos clientes. En lo que se refiere a la demanda de los servicios financieros inclusivos,
todavía existía en el año 2016 una laguna de cobertura de servicios financieros. Por ejemplo, un repartidor de paquetes tiene un crédito de 500 yuanes en el banco, una línea de crédito de 500 yuanes en el banco, pero solo logró usar el 200 yuanes. Pero necesitaban un importe mayor, la línea de crédito mayor importe. Por eso existían la demanda en el mercado de prestar mejores servicios financieros, otorgar mayores líneas de crédito a los usuarios no tan bien atendidos por la banca convencional. La banca convencional, por supuesto, tiene sus ventajas, las redes de oficinas físicas, pero podemos competir con ellos gracias a nuestras capacidades tecnológicas. Podemos usar la tecnología digital para identificar mejor a los clientes, brindarles servicios omnipresentes, independientemente de dónde se halle el cliente, independientemente de la hora. Podemos brindarles la atención que necesiten a través de los canales digitales. En particular, quiero destacar las dificultades de acceso a los créditos por parte de una gran parte de la población. Estos colectivos encuentran grandes obstáculos para pedir un crédito al banco. Por eso tratamos de atender esa demanda, prestar créditos a los usuarios, a todos los usuarios, siempre y cuando tengan una tarjeta de identidad. Así que la abertura y la colaboración son dos métodos por los que hemos venido acumulando clientes. Colaboramos con distintos canales digitales para ganarnos nuevos usuarios en los servicios de transporte, en el consumo. En esos canales podemos ganarnos más clientes. Ya tenemos más de 8.000 usuarios registrados y atendemos realmente a 3.000 usuarios. Hace unos años hubo un libro titulado Banca 4.0. En ese libro se destaca importancia de la omnipresencia de los servicios bancarios. Pero hoy en día los servicios bancarios no están concentrados en las oficinas físicas, en las sucursales del banco. Creo que la mayoría de los usuarios no necesitan visitar en persona las sucursales si no quieren abrir una nueva cuenta. Podemos hacer todas las gestiones y los trámites en la aplicación del banco en nuestro teléfono celular. En el financiamiento, pues el mayor reto consiste en la identificación y el control de riesgos. Pues la banca convencional pide a los solicitantes de créditos mucha documentación, pues tarjeta de identificación, también certificados de salario, ingresos. En Beijing, Shanghai, en Xinjiang, en Tíbet, se halle donde se halle el cliente, pues si el usuario usa un teléfono de Huawei, pues podemos analizar automáticamente su nivel crediticio. Y también hemos identificado automáticamente el riesgo con mucho éxito. Antes de dos casos criminales, antes de cometer el delito, pidieron crédito a nuestro banco, pero esas solicitudes fueron denegadas por el banco justo por el sistema de identificación de riesgo.
porque estos dos usuarios que son criminales pidieron el crédito a la 1 de la noche, a la 1 de la madrugada, lo cual era poco usual. Así que tenemos todo un algoritmo que identifica en todo momento los riesgos. Y también hemos rechazado un total de 300 intentos de chantaje o fraude cibernético a través de este sistema de identificación automática de riesgos. Acabo de decir que hemos desembolsado 830.000 millones de yuanes en créditos, pero dirigidos a un gran número de usuarios, 37 millones de usuarios. Así que cada crédito es muy pequeño, por lo que resulta fundamental reducir los costos de cada operación, de cada crédito. Cuando en el inicio, un crédito inicial tenía un costo de unos 20 yuanes y hoy en día está a 8 yuanes por crédito inicial. Pero después el segundo crédito del mismo usuario, el tercero, pues viene reduciendo en gran medida el costo implicado para el banco. Bueno, ahora les voy a hablar de las tecnologías empleadas en el banco de Xinhuang. Como decía, pues el banco de Xinhuang no tiene presencia física, no tiene oficinas, sucursales, pero tenemos una plantilla de personal cualificado para atender de forma eficiente a las demandas de nuestros clientes y usuarios. Y también por la regulación tenemos muchas divisiones diferentes a cargo de diferentes actividades, pero si bien en ese contexto de la regulación, de los requisitos de regulación, logramos un alto nivel de convergencia y de colaboración entre diferentes departamentos del banco para prestarles a nuestros usuarios un alto nivel de atención. Y en este proceso nos ha ayudado mucho Huawei, servidores, redes, centro de datos. Y en la parte final de mi exposición quiero destacar que todo el mundo está apostando por la transformación digital. La sociedad en su conjunto, las empresas, las instituciones. Esto está pasando en China y creo que en otras partes del mundo también ocurre algo similar. Son las mismas tendencias. Pero lo que quiero resaltar es que las tecnologías son instrumentos, son herramientas que permiten la transformación digital y no son las metas finales de la transformación digital. Es lo que recalcó la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en una videoconferencia, que la digitalización o la transformación digital no constituye la meta final de los proyectos, y debemos mantener la competitividad de las instituciones, renovando e innovando constantemente los sistemas y los mecanismos. Pues cuando empezamos a operar, los usuarios tenían que superar 28, 26 trámites para abrir una cuenta, y hoy en día solamente necesitan 8 pasos para crear una cuenta en nuestro banco. Y eso se trata de una simplificación tremenda de los trámites, y también facilita en gran medida a los usuarios acceder a los servicios financieros, y en este caso servicios financieros inclusivos. Y sabemos que la informática, la nube,
la inteligencia artificial son socios fiables, herramientas eficaces para los servicios financieros inclusivos. Y en la siguiente etapa vamos a trabajar más con la nube de Huawei para acceder a otro nicho de mercado que son las pequeñas y medianas empresas, otorgarles más créditos inclusivos a este grupo de clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lee. Muchas gracias también a todos ustedes. La innovación en la nube se vuelve cada día más importante, más crucial para ganar cuota de mercado. ¿Cómo podemos soportar las necesidades de innovación de los negocios con instrumentos tecnológicos? Ahora tenemos la intervención de Fernando Liu, que es presidente de la nube de Huawei para América Latina. El tema es liberar el poder de la innovación en América Latina y el Caribe. Buenos días a todos. Bienvenidos a Shenzhen. Vengo de Huawei Cloud en América Latina. Soy Fernando Liu. Estoy muy emocionado de encontrarnos aquí. Creo que la mayoría de ustedes han venido aquí a China por primera vez. Espero que todos ustedes puedan pasar bien aquí en Shenzhen. Aprovechando la ocasión, nos gustaría intercambiar algunos puntos y opiniones con ustedes y esperamos que todos puedan degustar algunas comidas locales y postarlos luego en sus redes sociales. Hoy me gustaría hablar sobre desatar y liberar la capacidad de innovación en América Latina. Me gustaría compartir con ustedes sobre nuestros negocios, el avance de los negocios. Tal vez todos tienen una pregunta. ¿Por qué denominamos la cumbre como compás, la brújula? Y algunos empleados chinos también comparten la pregunta. Fernando, me pregunta, Fernando, ¿por qué lo llamamos esta cumbre compás? Como todos tienen la camiseta con una brújula con sus caracteres chinos. Así que ustedes pueden aprender cómo se pronuncia estos tres caracteres. Zhinanzheng, brújula. Ustedes saben que es uno de los 4 inventos más importantes de la antigua China. Y saben que la fabricación de papel, la imprenta y la pólvora y la brújula son los 4 inventos de la antigua China. Y la brújula en la China antigua se representaba innovación. Vemos que en inglés compass, con más pas, .com se hace referencia a la economía digital y PAS se refiere al crecimiento. Así que esperamos que los negocios de todos ustedes puedan lograr avances de grandes envergaduras. Esto es porque lo denominamos la cumbre Compass. Bueno, gastaré 5 minutos a continuación para compartirles los negocios de Huawei Cloud en América Latina. Seguiremos invirtiendo en América Latina. ¿Y por qué? Porque somos la nube más rápida de América Latina. ¿Y qué significa esto? En primer lugar, en América Latina, el crecimiento de negocios en América Latina es lo más rápido posible, logrando un 50% de ingresos el año pasado. Gracias a la confianza de nuestros clientes en el año pasado, el número de clientes llegó a aproximadamente 5.300. Así que se multiplicó por 1,8
En cuanto al número de clientes, como los ponentes anteriores acaban de presentar, este año vamos a tener nuevas zonas disponibles en México, zona disponible 2 y 3. Y en Santiago de Chile vamos a lanzar una zona disponible AC3 y en São Paulo de Brasil se lanzará la zona disponible AC3. Así que tenemos la confianza de que estamos dispuestos a ofrecer el Internet más rápido. No solo así. En tercer lugar, invertimos continuamente para traer las tecnologías más punteras a América Latina. Ustedes gozarán de los servicios nuevos en la nube, incluyendo servicios de inteligencia artificial, ISW y Code Arts, y que explicaré más tarde. Estos servicios son exclusivos en la nube de Huawei y otros competidores no tienen estos servicios de nube tan avanzados. Así que estamos convencidos de que somos la más rápida y más renovada de servicios de nube en América Latina. Y estamos en América Latina y servimos para América Latina. Así que me gustaría preguntar a ustedes, ¿les gusta Huawei Cloud? Estupendo. En el año pasado, muchas gracias por la plena confianza de los clientes. Muchos clientes han optado por Huawei por sus servicios de nube. Cooperamos e innovamos juntos. Nuestros negocios y los negocios de nuestros clientes han logrado avances y crecemos juntos. Muchas gracias a todos ustedes. Así que volviendo al tema de hoy, actualmente, ¿qué está pasando en América Latina y cuáles son las novedades? Podemos ver que en América Latina existe un gran potencial de mercado. En los últimos 2 años, todo ha cambiado con gran rapidez. Muchos sectores, como un vehículo que ponemos aquí, y todos los números que se presentan aquí son ocurridos en América Latina. Vemos que el comercio, la economía ha tenido un desarrollo rápido. Y eso es porque Huawei dicen que tenemos la confianza de crecer juntos con ustedes para promover el crecimiento económico de América Latina. Si presten más atención a los detalles, se darán cuenta de que lo más importante en América Latina es la economía digital. Igual que un vehículo, el gobierno es una piedra angular que proporciona los caminos para apoyar el crecimiento económico. Y los comercios de diferentes tipos, incluyendo comercio electrónico, comercio minorista, etc., son economías reales. También ha logrado crecimientos. Y luego multimedia, juegos, vídeos que forman el sector de ocio también han tenido avances. Eso son similares a las 2 ruedas delanteras del vehículo. Y luego tenemos financiación y fintech que sirven como motores para promover este vehículo hacia adelante. Y además la educación, que es como el piloto que puede ofrecer suministro incesante de talentos para la sociedad. Y esto es porque creemos que necesitamos prestar atención a estos sectores para que la innovación pueda impulsar el crecimiento de la economía digital. Eso es lo que queremos hacer en América Latina. El señor Mark Chen mencionó que Huawei Cloud quiere ser la base y habilitador.
Y nos damos cuenta de que la mayoría de los clientes se enfrentan a tres desafíos principales. Que en primer lugar, cómo promover las operaciones internas. En segundo lugar, cómo aumentar la fidelidad del usuario. En segundo lugar, cómo aumentar el crecimiento de ingresos. Estos son los tres desafíos principales en que se enfrenta en América Latina. Bueno, entramos en los detalles, nos damos cuenta de que estos tres retos incluyen 6 dimensiones sobre cómo mejorar la operación interna. Esperamos poder definir la fundación de operación y prestando más atención a la seguridad y la colaboración. Y en segundo lugar, cómo mejorar las operaciones de negocios E2E. Y en segundo lugar, sobre cómo mejorar la fidelidad de los usuarios, es decir, cómo necesitamos pensar en cómo mejorar la experiencia de uso de las aplicaciones y cómo construir las óptimas experiencias en los momentos pico. En tercer lugar, cómo incrementar los ingresos. Todos ustedes aquí prestan mucha atención en cómo conseguir nuevos usuarios, cómo incrementar GMV, que son importantes. Así que en total son 6 dimensiones. Necesitamos utilizar la tecnología para mejorar estas 6 dimensiones. Huawei, para Huawei, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros clientes a enfrentarse a esos desafíos? Creemos que necesitamos ayudar a los clientes a mejorar la eficiencia de terminal a terminal para mejorar la operación interna. En segundo lugar, podemos ofrecer la mejora de experiencias para mejorar la fidelidad de usuarios. En tercer lugar, mediante las innovaciones de modelos, podemos ayudar a aumentar los ingresos. Vamos a lanzar nuevas tecnologías. Estos 3 desafíos principales se pueden vencer mediante la inteligencia artificial. Hoy por la mañana nos enfocamos principalmente en las tecnologías en letra amarilla y por la tarde nos enfocamos en las tecnologías en letra roja y sobre los servicios de nube. Bueno, en cuanto a la mejora de eficiencia de E2E, para mejorar la operación interna, aquí nos gustaría compartir con ustedes algunas informaciones. Hoy, cuando hablamos de programas de chantaje, tal vez algunas personas han sido objetivos de ataques de chantaje. Ustedes saben que Huawei es un líder en la tecnología de 5G. Y ustedes necesitan saber cómo Huawei protege su tecnología de 5G, que es también un desafío para nosotros. Cada año, Huawei invierte masivamente en la seguridad y su investigación. Hoy no voy a compartir con ustedes sobre los detalles técnicos, sino algunas estrategias que tenemos para proteger la seguridad de 5G. A través de nuestras tecnologías podemos reconocer los ataques. Hemos construido murallas de cortafuego en la nube para enfrentar los ataques, que es el primer paso. Pero es imposible evitar todo tipo de ataques.
Así que aunque los clientes visitan nuestro sistema mediante el landing zone, podemos definir diferentes dominios. Los investigadores, los desarrolladores nuestros solo pueden trabajar en los dominios de investigación y los empleados de marketing solo pueden trabajar dentro del dominio de marketing. Así que yo soy encargado de Huawei Cloud en América Latina. Incluso si tienes mi cuenta, tampoco puedes lograr la información de dominio de desarrollo, ya que yo no pertenezco al sector de desarrollo, sino al dominio de marketing. Así que si incluso cuando un empleado pierde su cuenta y esta cuenta se logra por un hacker, y este hacker, y mediante la tecnología de codificación de los datos, todos los datos son como codificados para el hacker. Y así que el hacker no puede acceder a ninguna información útil. Incluso cuando el hacker visita nuestro dominio de desarrollo, que puede entrar en las carpetas los datos, pero tampoco para ellos tampoco es posible decodificar los datos. Claro, tal vez ellos quieren entrar sigilosamente en corto plazo a nuestra base de datos, pero a largo plazo podemos rastrear los datos, y si nos damos cuenta de que la base de datos ha sido visitada por alguna persona, podemos buscar y rastrear la visita del hacker. Y una vez descubiertas sus pasos, podemos cerrar inmediatamente sus visitas. Algunos hackers, al visitar el dominio de desarrollo, pueden acceder a nuestras carpetas, pero no puede leer y abrir los datos. Así que en ese caso el hacker puede estar enfadado. Así que no puedo leer esos datos útiles, voy a hacer algunos daños. Pero tampoco nos hará daño porque tenemos backup. Si se produce un ataque de programa que nos bloquea la cuenta y nos chantajea para desbloquear la cuenta, tenemos la tecnología de backup para recuperar los datos. Tenemos SecMaker, que es una marca sucursal de Huawei, con que nos ayuda a conocer todas las amenazas de Internet mediante la detección de las novedades y el evito de los riesgos en los sucursales de Shanghái y en Brasil. Se logra actualizaciones y estrategias de seguridad en tiempo real que nos ayuda a proteger nuestras tecnologías de 5G. Y al mismo tiempo, hemos abierto estas tecnologías en Huawei Cloud. Así que los clientes, si necesitan soluciones de seguridad, no necesitan invertir demasiado. Mediante nuestra capacidad, y Huawei Cloud puede tener inmediatamente estas tecnologías. Y otro aspecto importante consiste en mejorar la eficiencia de colaboración. Muchos clientes tal vez se les han pasado estas molestias de que yo necesito manejar tantos terminales. En algunos casos, la seguridad de datos tarde o temprano enfrentará a ataques o virus. Y también la baja eficiencia de colaboración de la sede central y los sucursales. Y hemos comprado muchos terminales, pero algunos terminales están
están desocupados, que es una pérdida de inversión. Y además, con tantas terminales, su mantenimiento es caótico. Para estos aspectos, Huawei ha tenido desarrollos e investigaciones importantes. Hemos desarrollado una solución denominada Workspace. Y traemos las ventajas de Workspace para América Latina. Podemos ofrecer la posibilidad de crear mediante nuestros modelos múltiples Workspace que se usa ampliamente en centros de llamadas, universidades y estudios. Y el personal de desarrollo nuestro ha realizado múltiples investigaciones para ofrecer el control de banda ancha de vídeo y audio, que se puede usar ampliamente en los centros de llamadas. Bueno, los centros de llamadas se preocupan mucho por la pérdida de paquetes. Por ejemplo, los empleados de atención de cliente en los centros de llamadas responde a una llamada de un cliente, que el cliente dice que él ha recibido un celular, pero el celular tiene una batería muy pequeña. Y es una llamada de este tipo en que el cliente explica qué tipo se encuentra. Pero si se produce la pérdida de datos, el personal de atención solo puede escuchar algunos fragmentos de la llamada. Así que esto causará molestias para la comunicación y la llamada. Y en este caso, posiblemente el cliente puede denunciar al personal de atención por la falta de comunicación. Y basándose en la tecnología de Huawei, podemos ofrecer la tecnología de control de banda ancha de audio y vídeo. Sabemos que muchos operadores de Internet tienen muchos terminales que son difíciles de mantener. Así que ofrecemos herramientas de autorreparación y los usuarios de terminales pueden realizar el mantenimiento por su propia cuenta, lo cual ayuda a aligerar la carga de mantenimiento a los operadores de Internet, que son tecnologías exclusivas de Huawei Cloud. Además de esto, podemos ofrecer mejores servicios. Esperamos ofrecer servicios más baratos. En DCO podemos ahorrar hasta 30% de DCO gracias a la compañía Teleconformance, que es la empresa de mayor envergadura de BPO, y esta empresa ha optado por Huawei Cloud como su plataforma de teletrabajo. Y esperamos que ustedes también puedan elegir a nosotros para controlar y gestionar sus diferentes terminales. Y a continuación, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia de los bases de datos a la nube? En América Latina podemos ver que hay muchos sistemas antiguos y empleados locales y bases de datos. A veces un problema frecuente para los clientes es cómo emigrar los datos a la nube. Bueno, normalmente necesitamos una preparación de largo plazo, diseñar una solución y plan de emigración de datos. Hay que satisfacer uno de los dos requisitos: emigración a escala o utilizar la aplicación concerniente.
Bueno, hoy en día Huawei ha traído ISW para los usuarios de América Latina, facilitando su emigración de datos de bases de datos a la nube sin necesidad de modificar su dirección IP, que es de suma importancia. Bueno, algunas bases de datos bastante antiguas que solo pueden colocarse en sus propias bases de datos. Pero podemos hacer algunas innovaciones de nube con respecto a estas bases antiguas que permite. Y estos escenarios eran difíciles en el pasado, pero hoy en día con la solución de ESW es fácil emigrar las bases de datos antiguas y principales a la nube y luego desplegar nuevas aplicaciones en la nube. Y esto, al parecer, es similar a una misma estación de base. Bueno, aquí pongo un ejemplo. Un proveedor de minorista utilizó nuestra plataforma para desplegar sus servicios en la nube. Otro asunto importante es mejorar la eficiencia de decisiones digitales. La mayoría de los clientes se enfrentan a tres tipos de dilemas. Necesitamos tenemos macrodatos y pedimos a los analistas a brindarnos resultados, pero nos dice que necesitaríamos esperar varios meses. Para los proveedores de Internet, ellos quieren tener nuevas funciones, pero su diseño es complicado. Necesita crear nuevas agrupaciones. Y eso también es complicado. En tercer lugar, anteriormente no podíamos hacer el cómputo y almacenamiento elástico. Todo estaba unificado. Es decir, utilizaba un mismo sistema de documentos. Así que si queríamos expandir la capacidad, se involucraba gastos enormes. Estos son tres retos importantes. Hoy traemos nuevas tecnologías a América Latina, que es la solución de macrodatos de la nueva generación, conocida como Data House. Y para las terceras partes, somos 24% mejor que los competidores en la nube. Podemos distribuir los recursos de cómputo en diferentes agrupaciones mediante nuestra arquitectura. Y con esta arquitectura podemos actualizar sin necesidad de hacer grandes modificaciones. También podemos ayudar a los clientes a ahorrar en su TCO por lo menos un 30%. A continuación les vamos a presentar cómo podemos aumentar la fidelidad de los usuarios. Gracias al cliente Huya por compartir su experiencia de uso de Huawei Cloud. Los videos cortos son de moda en América Latina. Ustedes sabrán que somos una empresa china. Tenemos cooperaciones de largo plazo con las empresas de cortos videos. Ustedes están acostumbrados a utilizar videos cortos en América Latina. Simplemente con los dedos, con mover los dedos, pueden ver los contenidos populares.
Esto es un resultado de la innovación conjunta entre nosotros y las empresas de vídeos cortos. Mediante la inteligencia artificial y la precarga del contenido, podemos llegar a estos resultados. Tal vez ustedes no saben que esta es una tecnología desarrollada por Huawei. Si utiliza CDN de otras empresas, podemos ayudarles también a ahorrar DSO. Gracias a nuestros clientes Gralin y Media, que ha finalizado las pruebas y están satisfechos con las capacidades. Hemos ayudado a Gralin y Media para mejorar la experiencia de visita a los contenidos. Bueno, hablando de la economía digital, ¿cómo podemos mejorar la experiencia en los momentos pico? Bueno, si los usuarios pueden disfrutar de las óptimas experiencias en los momentos pico, quedarán satisfechos. Y en caso contrario, los clientes están enfadados por eso. En China hay mucha población. En el mercado chino han surgido muchas mega aplicaciones. Tenemos cooperaciones con muchas empresas chinas. Por lo tanto, sabemos cómo pueden brindar soluciones para mejorar la experiencia de los momentos pico. Aquí nos gustaría compartir con ustedes sobre la tecnología de CSI que puede reducir y expandir en tiempo real. Y el competidor del segundo lugar solo puede expandir 500 casos. Y nosotros, esta cifra se sitúa al nivel de 4.000. Y este competidor podemos confesar que es una empresa situada en América del Norte. Y además, mediante UCS, servicios de nube nativa, anteriormente, si queremos hacer promociones de ciertos días, como promoción de Viernes Negro, se necesitaba gastar mucho dinero para comprar de antemano algunos recursos. Pero después del momento pico, los recursos quedarán desocupados, que es una pérdida de inversión. Y con nuestra tecnología podemos ahorrar hasta 20% de TCO. Una empresa de nube, si se encuentra con un fallo técnico, el mantenimiento será complicado. Necesitamos preguntar a menudo al proveedor de Internet si ha podido reparar a tiempo estos fallos. Pero con la tecnología de contenedor de nube nativa, podemos ofrecer una capacidad de contenedor para gestionar. Podemos gestionar los clústeres de externos y también los propios. Los servicios nativos de la nube ubicuos provienen del proyecto de código abierto que desarrolla Huawei. En este momento nos posicionamos como líder en estos negocios. También estamos muy agradecidos con Rapping, que es nuestro cliente de gran importancia, que ha utilizado primero esta tecnología para mejorar la experiencia en momentos de pico de consumo y de tráfico de datos.
A continuación, me gustaría compartir con ustedes la innovación de los modelos con el fin de impulsar el crecimiento. Como ustedes pueden observar, en el día de hoy, la moderadora es un avatar digital. ¿Me está llamando, Sara? Qué bien, usted está en la escena. No le voy a robar más protagonismo. Ahora, Sara, le tengo que hacer algunas preguntas. ¿Le gusta Latinoamérica? Sí, por supuesto. América Latina es una tierra llena de pasión, muy atractiva. Me gustaría viajar a América Latina. Qué interesante. ¿Me puede contar por qué? ¿Por qué le gusta tanto a América Latina? Para responder a esta consulta, puedo escribir perfectamente una tesis doctoral. Quiero viajar a Machu Picchu, quiero viajar a Cancún, Patagonia también. Son todas regiones muy interesantes para mí, muy atractivas, y también para conocer las reliquias y patrimonio de las civilizaciones antiguas, precolombinas. Aplausos para Sara, nuestra avatar digital, que es una gran aficionada de Latinoamérica. Muchas gracias, Sara. Este es un nuevo modelo de mercadeo, de hecho. Muchas empresas chinas ya han adoptado esta nueva tecnología para mejorar su mercadeo, hacer promociones con avatares digitales. Pues esto puede crear, atraer, generar mucho tráfico de datos, visitas. Claro, pues en el pasado podíamos fichar a estrellas de cine, estrellas deportivas, pero hoy en día a los jóvenes parece que les guste más este tipo de avatares digitales, más que las estrellas. Artistas, cineastas. Bueno, el avatar digital como método de mercadeo es algo bastante novedoso. Pero preguntarán, ¿cómo se puede generar un avatar digital? ¿Es complicado? ¿Es costoso? Pues la respuesta es que no, que es muy sencillo. Con la nube de Huawei tenemos un servicio integrado en la nube de Huawei que ya está disponible para los canales de televisión. La televisión de Hunan utiliza esta tecnología para fabricar y generar su propio avatar digital. En sus programas televisivos ya aparece con mucha frecuencia sus avatares digitales que han captado millones y millones de espectadores, particularmente jóvenes. El año pasado tomó la decisión de incorporar los avatares digitales en todos sus canales. Y eso también lo queremos hacer con los canales de televisión de Latinoamérica. Trasladar esta tecnología a los países sudamericanos. Presentar a los espectadores televisivos de América Latina estas nuevas figuras avatares digitales. Tienen una gran ventaja, es que no se cansa, es que no se equivoca y tampoco tiene escándalos. Ustedes saben que las figuras públicas hoy en día muchas veces tienen escándalos, y salen constantemente este tipo de noticias escandalosas. Podemos imaginar que si queremos promocionar una moto y podemos fichar a una estrella de cine, sin embargo, ese cineasta puede conducir bajo influencia del alcohol y pasa a ser un escándalo que perjudica en gran medida la imagen de la marca. Y con los avatares digitales se evita perfectamente este tipo de problemas.
podemos usar los avatares digitales para cualquier finalidad, sin causar problemas, sin causar escándalos. Bien. Solo tengo 30 minutos para presentar mis ideas. Por la premura del tiempo, tengo que ir cerrando esta exposición, pero esta tarde tenemos otra sesión más específica acerca de la inteligencia artificial, transmisión en vivo, banco de datos, CaosDB y también CodeArts, nuevas tecnologías de Huawei para la nube. Y finalmente, quería decir que hace 2000 años, con la invención del compás, de la brújula, se lideraba el desarrollo tecnológico por parte de China. Y hace 100 años, Albert Einstein encontró esta fórmula mundialmente conocida: energía equivale mc en su cuadrado, y tiene que ver con la energía nuclear. Y se ha nivelado a partir de ahí el potencial de la energía nuclear. Y la nube de Huawei pues puede equivalerse a pues la brújula inventada hace 2000 años para nivelar el potencial del desarrollo tecnológico, económico y social de América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Fernando. Seguidamente cedemos el uso de la palabra a Leandro Maniezo, director tecnológico de Systax. Nos va a hablar del balance, del equilibrio entre eficiencia y costos. Bienvenido. Hi guys, sorry my English is not so good, but I will try my best. Buenos días todos. Tengo que comenzar pidiendo disculpas por mi pobre inglés, pero trato de expresar las ideas de la mejor forma posible. Soy CTO de Systax y quiero agradecer primero a Huawei por la invitación. Antes que nada, les voy a presentar un poco la empresa. Systax es una empresa de servicios tributarios. Y es una empresa que pues utilizan los instrumentos tecnológicos para hacer frente a los complejos trámites tributarios de Brasil. En el año 2008 pues se fundó la empresa se trata de una empresa que proporciona información financiera, fiscal, tributaria, y en 2011 pasó a ser una empresa independiente. En 2012, FiscoSoft fue comprada por otra empresa más tarde. Systax se colaboró con Vertex en 2016. Vertex es un líder en la digitalización de los trámites tributarios. Bueno, tiene como clientes Apple, Amazon, otros gigantes tecnológicos. En 2020, Vertex pasó a ser un socio estratégico de Systax. Y también compró una parte de las acciones de Systax. Así que se trata de una colaboración muy estrecha entre Vertex y Systax. Les voy a explicar
¿Cuáles son los desafíos para las empresas brasileñas en lo que se refiere a los trámites tributarios, que evidentemente son muy complejos? Primero, se gravan los impuestos sobre la renta. Las reglas tributarias de Brasil están en constante modificación. Y estos cambios suponen unas dificultades adicionales para las empresas. Tenemos un sistema para trazar y rastrear, monitorear las modificaciones de las reglas y normativas tributarias. Resulta muy difícil interpretar correctamente estas modificaciones. Por eso hemos desarrollado sistemas e instrumentos para facilitar la comprensión y la interpretación de estos ajustes de las reglas tributarias. Y también integrar estas funciones a un sistema informático, lo que permite un uso más simplificado. Hemos proporcionado a nuestros clientes planes y estrategias tributarios. Además, somos un proveedor reconocido, certificado por las autoridades competentes. Hemos proporcionado más de 800.000 horas de asesoría tributaria a nuestros clientes. Y usamos un banco de datos centralizado que incluye más de 25 millones de reglas tributarias de Brasil. Esta es la realidad que tenemos en Brasil. También hemos ofrecido a los clientes más de 3.000 millones de planes tributarios a nuestros clientes, generando de esta forma un total de 3 millones de barras de código para la identificación de los documentos tributarios. Aquí tenemos nuestros clientes, que son empresas muy importantes. Apple, también otras multinacionales muy conocidas. Son gigantes en determinados sectores a nivel mundial. También tenemos una arquitectura flexible de servidores, lo que proporcionan servicios personalizados, adaptados a las demandas de los clientes. Usamos el servidor Spot. Y en este proceso nos ha dado un apoyo muy sólido Huawei. Y hemos desarrollado de forma conjunta muchos proyectos de gran envergadura. Nos hemos beneficiado de las tecnologías de Huawei, teniendo en cuenta el complejo marco regulatorio y jurídico de Brasil. Debemos analizar de forma muy eficiente toda la información de nuestros clientes, y nuestros servidores proceden al cómputo de todos los datos tributarios, y los servidores Spot desempeñan un rol muy destacado en este proceso, ahorrando mucha inversión, reduciendo en gran medida los costos, porque los servidores Spot son mucho más económicos en comparación con los convencionales. Hemos desplegado más de 30.000 instancias de Spot para el cómputo de los datos tributarios. Además, estos datos se pasan a DMS. Tenemos dos grupos de clientes, Vertex Muchas veces tenemos un plazo muy limitado para gestionar y procesar los datos,
por lo que debemos contar con unos servidores y unos bancos de datos de alto rendimiento para poder entregar puntualmente los servicios y los productos demandados. Además tenemos una clasificación más precisa de los servicios y hemos integrado una serie de APIs. ¿Por qué hemos escogido Huawei como nuestro socio de colaboración? SeaStack es una compañía tecnológica. Los servicios de la nube nos puede ayudar a reducir los costos operativos porque los servicios de la nube son esenciales para la operación empresarial y también para la atención a nuestros clientes con el fin de acompañarlos en adaptarse a las nuevas circunstancias. En este sentido, Huawei nos ha brindado un apoyo sostenido, confiable, a nivel técnico. Y estas tecnologías brindadas por Huawei son cruciales para nuestra empresa. Bueno, somos una empresa no muy grande, pero las tecnologías avanzan y progresan a un ritmo muy acelerado, por lo que necesitamos contar con un socio tan fiable como Huawei. Con eso podemos ir incorporando nuevas tecnologías a nuestra operación, mejorando la eficiencia, seguridad y el desarrollo de nuevas soluciones dirigidas a nuestros clientes. Sobre la base de la nube de Huawei, y también la colaboración con ellos en materia de la nube, podemos realizar muy bien la tarea de migración de datos a la nube. Una vez más, me gustaría reiterar mi agradecimiento por poder estar aquí compartiendo nuestras experiencias y esperamos seguir colaborando de forma más estrecha con Huawei. Realmente estoy muy agradecido con los compañeros de Huawei. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maliezo. A continuación vamos a tener la intervención del señor Fernando Riveros, que es director directivo de Antar Chile. Nos va a hablar de la transformación digital. Bienvenido. La ciudad es muy hermosa, así que muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy agradecidos por parte de todo el equipo chileno estar acá. Bien, voy a partir entonces con la presentación. Yo represento hoy día a Antar Chile. Antar Chile es uno de los principales holdings empresarial en Chile, ya y también en Sudamérica. Nuestras ventas hoy día están del orden de los 20,5 billones de dólares. Tenemos presencia en más de 80 países. Bueno, y aparte de eso, las principales empresas del holding es Arauco, Copec, bueno, Terpel también, que compramos hace poco, que es un grupo colombiano, Abastible, Corpesca y también, bueno, en la empresa que yo trabajo, que es Horizon. Esta es la parte pesca de Antar Chile. Nosotros hoy día somos los principales productores de jurel en el mundo. Y básicamente nosotros hoy día nos basamos en dos tipos de alimentación, tanto para alimentación humana como para pet food. Tenemos 6 barcos, una flota de 6 barcos, las cuales trabajan en Sudamérica. Tenemos 5 centros de distribución, más de 1000 empleados en la compañía. Tenemos ventas sobre 236 millones de dólares el año pasado. Y bueno, y aparte de eso también tenemos 2 centros de producción. El principal está cerca de la ciudad de Concepción, en Coronel, y el segundo en Coquimbo. Bueno, y aparte de eso también tenemos presencia en más de 60 países como clientes de exportación. Bueno, voy a contar un poco acerca de nuestro camino hacia la transformación digital.
Yo llegué a la compañía el año 2019 y junto con mi jefe establecimos un plan, el cual se basa en 3 pilares principales: tecnología, proceso y personas. Y en el centro hay un comité de transformación digital, el cual está compuesto por toda la gerencia de la compañía, los principales gerentes. En la parte de tecnología es súper relevante. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día a Huawei como nuestro principal partner tecnológico. Ya voy a explicar un poco lo que hemos hecho. Sin embargo, nosotros también consideramos que la parte que la gente o people es muy relevante en este proceso. ¿Por qué? Porque hace 10, 15 años atrás la tecnología era un problema para avanzar. Había mucha dificultad en cuanto a la comunicación, tanto alámbrica, inalámbrica. Habían problemas con limitaciones de memoria, de procesamiento. Sin embargo, hoy día eso ya no es un nicho. Ya, de hecho, bueno, como han presentado, ¿cierto?, en la mañana, hoy día IT es un servicio que nosotros consumimos de la nube, ¿ya? Y eso en realidad ha sido una solución bastante importante para nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando teníamos, ¿cierto?, nuestra infraestructura on-premise, el 70% del tiempo del equipo TI se basaba solamente en dar servicio a esta infraestructura y el 30% para hacer innovación o desarrollo. Sin embargo, una vez que nosotros nos migramos a la cloud, esto se invirtió. De hecho, hoy día estamos en un 80% solamente para hacer desarrollo y un 20% para dar soporte a nuestra infraestructura, ¿ya? Entonces, ya solamente con ese cambio, que es radical, nos hace agregar valor al negocio. Sin embargo, bueno, antiguamente, ¿cierto?, los equipos de TI también eran grandes, eran numerosos en cuanto a gente. Había gente que estaba dedicada a infraestructura, personas que estaban dedicadas a soporte, personas para mesa de ayuda, base de datos. Y todo ese modelo, con la transformación digital, se ha ido cambiando. Se ha ido, ¿cierto?, achicando, o quizás más que achicando, es reasignar la gente que antiguamente trabajaba en infraestructura para trabajar directamente en proyectos de innovación que agregan valor al negocio. Bueno, y a nivel de infraestructura, antiguamente nosotros estamos localizados en un data center con otra empresa, que básicamente era un servicio de hosting. Y el año 2020 tomamos la decisión de migrar a la cloud. Esta decisión no fue fácil, ya porque en ese momento la cloud no era muy conocida, ahora no era muy utilizada en Chile. Era básicamente utilizada para servicios web, ¿cierto? Había una cloud híbrida, ya. Entonces pocas empresas tomaron la decisión de migrar al 100% de sus servicios a la cloud. Y en particular nosotros teníamos el problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro principal ERP, que es SAP, la versión R3 HANA 2, el cual obviamente ustedes saben que es la parte más delicada de la compañía, junto con las otras aplicaciones que son legados. Y tampoco había experiencia en cuanto a migrar SAP a la cloud, en particular de Huawei. Ya, sin embargo, nosotros nos arriesgamos, tomamos la decisión, fuimos adelante y fue realmente un éxito. Ya, este proyecto obviamente igual fue bastante complejo desde el punto de vista técnico, de tal forma de asegurar de que los usuarios finales no vieran el cambio. O sea, pasamos de una infraestructura prácticamente on-premise en un 70% con máquinas físicas, 30% en máquinas virtuales, pasamos 100% a la cloud de un día para otro, ¿ya? Y les puedo decir que contamos con todo el apoyo del equipo técnico de cloud y fue un éxito, ¿ya? Obviamente hubo un periodo bastante grande de planificación, más o menos 8 meses, pero nuestro journey hacia la cloud fue excelente. Así que también quiero agradecer al equipo técnico que nos apoyó bastante, tanto en Chile como en China, para hacer esto posible. Bueno, ¿cuáles son las principales innovaciones que nosotros hemos hecho a nivel de equipo de Horizon? Bueno, junto con implementar, como les comenté recién, la parte de irnos a la nube completa, el 100% de la infra TI, nosotros hemos implementado otras soluciones de Huawei, por ejemplo, la parte de Wi-Fi 6 con 5G. De hecho, hoy día tenemos iluminados 127.000 metros cuadrados en nuestro centro de producción, junto con el centro de distribución, con antenas Wi-Fi 6. ¿Ya? Esto ha generado un cambio radical con respecto a la mejora en el procesamiento de nuestra operación. Por ejemplo, en el centro de distribución, nosotros hace 2 meses atrás reimplementamos el sistema de WMS. Antiguamente, con los sistemas de otras marcas que teníamos, también teníamos iluminación, sin embargo teníamos muchos puntos que eran puntos negros o puntos donde no había señal. Por lo tanto, todo el tema de picking se complicaba bastante.
¿ya? Y nosotros tenemos la particularidad que tenemos estos pallets con brillante, con tarros de nuestro producto, que llegan hasta 5 o 6 metros. Por lo tanto, teníamos la dificultad que en estos espacios entre medio no llegaba la señal. ¿Ya? Sin embargo, hoy día sí llega y tenemos la capacidad de procesar, hemos rebajado más o menos del orden de un 80% de los tiempos de procesamiento de información en el momento de hacer tanto la recepción, el almacenamiento y el despacho de nuestros productos a nivel de centro de distribución. Aparte de eso, implementamos un sistema de etiqueta. Antiguamente, por ejemplo, cuando generamos el pallet con el producto, todo el proceso de el levantamiento de la información y el registro en SAP, en nuestro ERP, era manual. Sin embargo, cuando pasamos a la cloud, nos ayuda bastante a acelerar los procesos. De hecho, hoy día aceleramos el proceso de SAP en cerca de un 80%. Por lo tanto, hoy día, al momento de hacer el paletizado, estamos generando la etiqueta y con esto el alta dentro del sistema. Esto ha reducido los tiempos de almacenamiento y despacho al centro de distribución del orden de más o menos 48 horas a 3 horas. ¿Ya? Y esto también ha aumentado la producción de manera considerable. Ya, de hecho, este año en particular aumentó la cuota de jurel, de pesca para nosotros. Por lo tanto, nuestras plantas productivas están produciendo más. Y antiguamente se producían cuello de botella. ¿Por qué? Porque el equipo, como hacía todo a mano, tenía que registrar, ¿cierto? Y después, posteriormente, otro equipo registraba la información en el ERP. Hoy día esto es en tiempo real. ¿Ya? Por lo tanto, ya no tenemos esos cuellos de botella de producción. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de hacer este journey hacia la cloud nos ha generado un montón de beneficios que ha sido bastante visible por parte del negocio. De hecho, ha sido reconocido incluso por la alta gerencia del Grupo Antar Chile a nivel de mejora de eficiencia. Bien, ¿cuáles son los principales alcances o beneficios que hemos tenido al implementar la cloud? En primer lugar, el tema de reducción de costos. Ya, este es un tema súper importante porque yo dependo del área de finanzas y como ustedes saben, siempre a los financieros les importa bajar costos. ¿Ya? Entonces, la razón principal por la cual yo convencí a mi jefe, que es el CFO, de irnos a la cloud fue la reducción de costos. Ya, a él no le importaba mucho el tema de la latencia, no le importaba mucho el tema de la mejora de procesos, le importaba bajar los costos. Ya, entonces le dije, jefe, acá tengo una buena noticia. Voy a reducir un 25% el costo actual de nuestro servicio TI. ¿Ya? Y él inmediatamente aprobó mi proyecto. Así que les paso el dato ahí. También, ¿cierto? El hecho de que contemos con un modelo de pago por uso. ¿Ya? El hecho también de ser flexible en cuanto al crecimiento elástico en la infraestructura es un beneficio gigante para nosotros. Otro tema importante es el alto desempeño. Como les comenté recién, nuestro SAP se aumentó la velocidad en el orden de un 80%. ¿Ya? Y esto fue bastante notorio al hacer el primer cierre contable de un mes post migración a la nube. Ya antiguamente nos demoramos del orden de 3 días en hacer el cierre contable y lo bajamos a 1. ¿Ya? Solamente por la mejora de procesos a nivel de batch de SAP, los jobs que están corriendo, ¿cierto?, para hacer los cierres contables de cada mes. ¿Ya? Y eso fue notable. O sea, toda la gente realmente reconoció el cambio que habíamos tenido en su momento. ¿Ya? Así que es súper relevante. Y para que tengan la confianza, los que todavía están analizando y pensando en si migrar el 100% de la infra TI hacia la cloud, es realmente confiable y trae un montón de beneficios. Otro tema también importante es la seguridad. A nivel de compliance, el Grupo Antar Chile nos exige que tengamos toda la información, o gran parte de la información principal, dentro de Chile, ya por un tema de legislación. ¿Por qué? Porque los datos, al estar en Chile, un data center chileno, nos da, ¿cierto?, están bajo la ley chilena de protección. Por lo tanto, era un tema súper relevante que estuvieran en Chile. Aparte de eso, está el tema de la latencia. Ya nosotros antiguamente, cuando estábamos on-premise, teníamos una latencia del orden de 40 a 50 milisegundos. Nosotros al momento de irnos a la cloud bajamos a entre 8 a 10 milisegundos. ¿Ya? Aparte de eso, nosotros, ¿cierto?, conectamos a nuestra cloud hoy día con MPLS. Antiguamente teníamos una MPLS que estaba conectada con el data center on-premise y movimos la cabecera directamente hacia la cloud de Huawei. ¿Ya? También utilizamos el modelo, bueno, con IP pública, pero básicamente lo tenemos para respaldo. O sea, en el caso de que la MPLS caiga, nosotros tenemos la alternativa de ir a través de IP pública para nuestros servicios principales. Y obviamente todo el tema de
monitoreo y soporte 24/7. Bueno, y la parte más relevante, como les comenté recién, ¿cierto? Aparte de lo que ya les comenté, es la innovación. Ya la innovación ha sido muy relevante para nosotros, en particular en este viaje de transformación digital. En particular, como les dije recién, el hecho de que nuestro equipo hoy día esté focalizado en hacer desarrollos, en hacer mejoras, ya no estar dedicado, ¿cierto?, en un porcentaje importante a prestar servicio, a prestar soporte, a que las cosas funcionen. Ya hoy día, yo siempre les digo a los gerentes, nosotros estamos en modelo de control remoto. ¿Ya? O sea, la infraestructura hoy día es prácticamente, es como trabajar con un sistema, ¿cierto?, que se lo traspaso a Huawei y yo sé que va a funcionar perfecto. ¿Ya? De hecho, a nivel de SLA, antiguamente teníamos un SLA del orden de 95% cuando estamos en on-premise y pasamos un SLA de un 99.99%. ¿Ya? Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque uno cuando sabe de que el sistema funciona, que no se cae, que no hay incidentes, uno está tranquilo. A diferencia de antes, donde me tenían que llamar a las 3 de la mañana, a trabajar los fines de semana, los festivos, tenía que estar, ¿cierto?, al teléfono de manera constante. Sin embargo, hoy día yo tengo la confianza de que el sistema no se va a caer. ¿Ya? Y eso en ese aspecto es completamente relevante para el equipo TI. ¿Ya? Y como les dije recién, libera recursos de infraestructura para trabajar focalizados en mejoras a nivel de proceso. Ya, de hecho, hoy día tenemos un portafolio bastante grande de proyectos de innovación, los cuales están siendo apoyados por el negocio. Y aparte de eso, al haber confianza, nuestro presupuesto de TI se ha aumentado del orden de un 50% con respecto al año 2019. Y ese presupuesto que liberamos en la parte de infraestructura, lo estamos netamente direccionando, ¿cierto?, a la mejora de los servicios, a la generación de innovación a nivel de proyectos. Así que, bueno, eso es básicamente lo que les quería presentar. Así que, bueno, en el caso que tengan cualquier duda con respecto a la migración, con respecto al funcionamiento de la cloud, estoy libre para responder sus preguntas. Muchas gracias. Che. Muchas gracias al señor Fernando y los invitados estimados. Gracias por su llegada a China, por asistir a esta cumbre de Compass. Esperamos expandir la cumbre de Compass a LAC. Por lo tanto, aprovechando la ocasión, anunciamos la fundación de campo conjunto de innovación de Huawei y América Latina, para que ustedes tengan acceso a los nuevos avances y conocimientos de innovación en las nubes. Y los líderes de la industria en China y LAC pueden compartir y discutir experiencias innovadoras. Además, el campamento ofrece un programa de excelencia de CXO que le brinda la oportunidad de estar en una empresa de referencia, no solo desde el punto de vista comercial de la empresa, sino también desde la gestión empresarial básica hasta la construcción de la cultura corporativa. A continuación, permítanme invitar a nuestros representantes de clientes y a los líderes de Huawei Cloud a unirse al escenario para el lanzamiento conjunto. Fernando Liu, director de Huawei Cloud en América Latina. Carolina León, vicepresidente. Señora Shi, director de Marketing Global y Ventas de Huawei Cloud. Señor Daniel Zhou, presidente de Huawei en América Latina. Fernando Davía, bienvenidos. Señor Gómez, jefe ejecutivo de Jackie Chen.
que proviene del departamento de marketing y comercio del Huawei Cloud. Por favor, pongan su mano en la pantalla. Gracias. Gracias a todos, señoras y señores. Gracias. Por favor, pueden estar más estrechos y vamos a tomar una foto de familia. Vamos a decir juntos con paz. Muy bien. Bueno, yo también fui incluida en la foto, ¿verdad? Gracias. Gracias a todos. Podemos juntos acelerar los cambios. Bueno, el panel de la mañana termina aquí. Nos vemos por la tarde. Que buen provecho en el almuerzo. Gracias.